SER Podcast. Las 12:13, enseguida con todos al Sanedrín. Pero creo que es noticia muy, muy destacada en el día de hoy. Iba a decir sorprendente, y lo digo, sobre todo por el momento, que a lo mejor dentro de un tiempo hubieran separado sus caminos. Pues vale, todos sabemos que Juan Carlos Ferrero tenía diferencias con Alcaraz, pero yo reconozco que esta mañana, cuando me ha saltado la noticia, me ha sorprendido. ¿A ti te ha sorprendido, Alex Corretja? ¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Muy buenas. Sí, mucho. Sinceramente, sí. Me ha sorprendido, me ha entristecido, me ha llamado la atención, me ha apenado, porque pienso que no es una buena noticia para ninguno de los dos. Más allá de que estén en lo más alto y a lo mejor pues las cosas a veces pues está bien dejarlas cuando estás muy bien y no hace falta cuando empieces a estar mal, pero yo no creo que ellos estuvieran tan mal como para que de repente se desencadenara todo de una forma tan precipitada y lo acabaran dejando. Entonces, al final sí que es cierto que solo ellos dos son los únicos que podrán esclarecer un poquito, si es que quieren y en qué debido momento, qué es lo que ha sucedido. A partir de ahí, pues sí, hay un desgaste, son muchos años. Piensa que Ferrero coge a Carlitos cuando es un niño, le cría, prácticamente lo educa, más allá de su familia, por supuesto, pero compartes con él muchas horas de entrenamientos, claro. de Están juntos viajes, desde que hoteles. Carlos tiene 15 años. Claro. ¿No? Exacto. Entonces, como que tú formas a ese jugador y tú lo pillas en un momento en el que él, Ferrero, por supuesto, era el referente y Carlos, pues era el aspirante y era un diamante en bruto y que lo que intentaba Juan Carlos era explotar al máximo sus posibilidades. A partir de ahí, tú te tiras a la piscina con todo lo que te dicen. Poco a poco vas creciendo y como cualquier adolescente que se hace adulto, pues va empezando a tomar sus propias decisiones y ahí es cuando lógicamente tienen que entenderse y ya entra en juego pues los patrocinadores, las exhibiciones, los torneos, el calendario, etcétera, etcétera. Y yo creo que viene de un tiempo atrás en el que quizá hay algunas pequeñas diferencias que parecían que a lo mejor no eran muy preocupantes, pero por lo que se ha visto hoy, pues al final han sido insalvables y es una lástima, yo creo que para los dos, para el tenis español, para el tenis mundial en general, porque yo creo que la combinación Ferrero-Alcaraz, Alcaraz-Ferrero nos hacía sentir muy nuestros y nos hemos quedado pues un poco, yo creo que huérfanos todos. Y bueno, es evidente que tenían diferencias, que alguna vez, siempre dentro del buen tono con Ferrero, pues alguna vez nos lo ha dicho, incluso en el documental que se emitió, ¿no? En el documental de A Mi Manera que hizo Carlos Alcaraz, donde todo su entorno hablan abiertamente todo lo que piensan, y era evidente que había diferencias entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, pero bueno, pues como también las habría seguramente entre Toni Nadal y Rafa Nadal, ¿no? Sí. Y eso se va llevando más o menos, pero ¿ha tomado la decisión es de Carlos Alcaraz, Alex? Bueno, esto es lo que te he dicho, Manu. Yo creo que esto solo Juanqui y Carlos son los que han de responder a ello. Yo no lo tengo tan claro, porque al final es un tema muy personal de ellos dos, en los que pues parece que tenía que haber una situación nueva, porque es verdad que cuando tú empiezas una relación con un jugador, con un ranking, pues tienes unas condiciones, luego te tienes que ir adaptando, tanto el jugador como el entrenador, y a partir de ahí, ¿quién es el último el que al final dice, oye, pues mira, no estoy de acuerdo, esto no me acaba de compensar, no lo veo claro? Bueno, pues haciendo un poco un símil, es como una separación en un matrimonio, ¿no? Claro. Al final hay cosas que a lo mejor no acaban de ir como te gustaría y siempre hay uno que a lo mejor da un paso más adelante del otro y no es un tema de que sea culpa de uno ni culpa de otro, es simplemente que las circunstancias hacen que las etapas a veces se acaban. Lo único que en mi opinión en esta ocasión me daba la sensación que todavía tenían jugo por exprimir en ese equipo y de ahí que nos quedemos todos tan chocados. Yo creo que yo lo que sí que quiero es respetar mucho la decisión, sea de quien sea, y que ellos mismos, si les apetece, pues aclaren en algún momento por qué ha sucedido, quién ha sido el que ha dado el último paso, para que realmente pues los demás lo sepamos un poco. A lo mejor no lo sabemos nunca, por lo menos de cara al exterior, porque sí que hay muchos comentarios en todo tipo de medios, en redes sociales, etcétera, pero yo creo que al final, hasta que no sea Ferrero o Alcaraz los que expliquen exactamente si es que lo quieren hacer, pues los demás tendremos que estar un poco al margen y en mi opinión, pues respetando lo que ha sucedido, porque lo que yo pueda hablar con Ferrero o lo que pueda hablar con el
entorno de Alcaraz, etcétera, me parece que es un tema muy, muy privado que lo han de expresar, pues ya te digo, o Juanqui o el grupo de Carlos. Totalmente. Es verdad que leyendo los tuits que han puesto los dos esta mañana, cuando se ha hecho ya oficial esa noticia, Carlos Alcaraz, está por ahí Pedro Fullana, ¿no? Estás por ahí todavía, ¿no, Pedro? Sí, aquí estamos. En el tuit de Carlos, lo que viene a decir básicamente es gracias por todo. Un poco, pues esto, agradeciendo el trabajo, todo lo que han pasado y tal. Y sin embargo, en el mensaje que ha puesto Juan Carlos Ferrero un ratito después, sí que ha dicho ojalá hubiera podido continuar, ¿no? Eso parece que nos hace pensar quién ha podido tomar la decisión. Bueno, es que la decisión no la toma Juan Carlos Ferrero. Decir, claro, eso, ¿no? al final de todo esto, Manu, los que llevamos un poco alrededor de Carlos un tiempo, no te voy a decir que no lo viéramos venir, pero sabemos que las diferencias en muchos aspectos de la vida que rodea el tenis eran muy diferentes. Sabemos cómo es Juan Carlos Ferrero, que es un enfermo del trabajo, de la disciplina. Bueno, ya te lo dijo hace prácticamente 1 año y medio en el Larguero en Turín. Recordarás aquella frase de hay que ser profesional los 12 meses del año para llegar a ser el mejor de la historia. Bueno, ahí un poco esa frase resume lo que es la idea de Juan Carlos Ferrero como entrenador y su concepto del tenis. Yo creo que eso es muy bueno para Carlos cuando estaba en etapa formativa, y digamos que dentro del equipo más en torno de Carlos entienden que quizás eso no es lo que necesita Carlos Alcaraz en la etapa de adulto y que necesita otras cosas. Carlos es particular, Carlos quiere vivir el tenis a su manera, un documental que ya en su día, por muchos de los problemas, vienen las diferencias desde más atrás, tampoco nos gustó. No ayudó. No gustó a mucha parte del entorno de Carlos Alcaraz, porque Carlos quedaba como una cosa que se podía interpretar que a lo mejor no es, que quizás no es tan diferente a Rafael Nadal, pero uno no lo exhibe tanto como el otro, y digamos que la parte de Juan Carlos Ferrero, muy metódica, muy disciplinaria, quiere tener todo bajo control, entiende ese tenis de esa manera. Quizás la parte del Carlos entorno no entiende que eso sea a lo mejor para este Carlos Alcaraz, que ya ha madurado, que ya es número 1 en el mundo y que quizás necesita otras cosas para oxigenarse y para sacar su mejor tenis. Las diferencias vienen desde hace tiempo. Es verdad que todo esto y lo que ha ido pasando en estos años, digamos, distancian un poco la situación, porque al final el equipo de Carlos es muy cerrado, es muy suyo, hacen su vivencia en todos los torneos donde van, y digamos que por ahí las diferencias, en lugar de ir a menos, han ido a más. Y hace pues prácticamente este año metieron a Samu López, que ha estado trabajando mucho con Juan Carlos Ferrero. Por ejemplo, se adaptaba Carlitos a Ferrero en Villena. Ya no quiere entrenar Carlos en Villena, quiere entrenar en Murcia, en su región, en su club, en su tenis, en su academia. Y el que se tiene que adaptar es el entrenador. Entonces todo esto, digamos que va distanciando uno y otro, y veremos si algún día nos quieren contar la verdad de la ruptura, que yo creo que va a dar para mucho. Más allá de quién haya tomado la última decisión, que todo apunta, verdad que como dice Alex, pues algo lo tendrán que explicar ellos, pero como leyendo los tuits dice Juan Carlos, ojalá hubiera podido continuar. Bueno, las diferencias, al final, aunque ponga eso, han podido tomar la decisión, digamos, los dos. El entorno de Carlos Alcaraz. Correcto, han podido tomar la decisión entre los dos. Sí, dímelo así. Y más allá de eso, decía, la influencia, Alex, que ha tenido Toni Nadal en la carrera de Rafa ha sido evidente, en lo personal y en lo profesional. Eso es evidente, hasta que ya también se separaron sus caminos y se puso ahí Carlos Moya. ¿Crees que la influencia de Juan Carlos Ferrero en Carlos Alcaraz estaba al nivel de la de Toni Nadal en Rafa Nadal? A ver, es verdad que, teniendo en cuenta que Toni y Rafa son familia y que lo pidió desde los 10 años y que estuvo pues prácticamente 15 años, 16 o 17, lo de la etapa de Juanqui creo que ha sido más corta, pero estaba en un nivel de ascendencia muy potente, porque prácticamente Carlitos todo lo que le decía a Juan Carlos lo hacía, y un poco lo que explicaba ahora Fullana. Al final, en la época en lo que él le pilla, pues a ti tu entrenador cuando te dice, tío, tírate por ahí y tírate a la piscina, aunque esté el agua helada o aunque no veas agua en la piscina, tú te tiras. A medida que van pasando los años, pues tú empiezas a tener tu personalidad y empiezas a también querer imponer un poquito lo que es tu criterio, teniendo en cuenta que ya empiezas a crecer, ya subes en el ranking, ya te vuelves número 1, ganas Grand Slams, etcétera. Pero no tengo duda de que Ferrero ha moldeado a un diamante como era Alcaraz, como he dicho antes, y la disciplina férrea, podríamos llamar cariñosamente casi militar, que tiene Ferrero en su día a día, le ha servido para que Alcaraz
llegara hasta donde ha llegado y que ahora pues tenga que coger otro camino tomando sus propias decisiones. Es decir, es como que Carlos estaba muy acostumbrado a que Juan Carlos tomara las decisiones por él y él se dejara guiar. Y ahora, pues bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que todo lo que le ha enseñado pues lo va a llevar a práctica en los próximos meses y próximos años, junto con Samuel López, que se queda en el grupo, y si ya veremos si incorpora a alguien más, al cual a mí, yo creo que a corto plazo no creo que lo haga, pero que a medio y largo yo probablemente pienso que lo acabará haciendo. Entonces, yo creo que tenía en él alguien que era un ángel de la guarda, alguien que le entendía perfectamente y que, bueno, que han sacado un rendimiento los dos al 100%, que ha sido un binomio que ha sido una maravilla para todos, para el tenis español y para ellos dos, y que honestamente yo creo que aunque hubiera diferencias y que es verdad que uno es un poco más estricto, el otro más flexible, etcétera, etcétera, yo no tenía la sensación de que se tenía que acabar. No, para mí no estaba exprimido todo y es la sensación que me deja. De ahí que para los dos creo que es duro. Es duro para Ferrero dejar a a Carlos y Carlos dejar a Juan Carlos. Se van a tener que adaptar. Lo que pasa que Ferrero se va a quedar en casa y Carlitos tiene el Open de Australia en un mes. Y eso le va a hacer madurar y crecer. Y yo creo que vamos a ver incluso a un Alcaraz más serio de lo que estábamos acostumbrados, porque esto para mí ha sido un golpe importante en su vida profesional y lo va a tener que saber gestionar. Vamos a ver a partir de ahora la carrera de Carlos, si sigue igual, al espectacular ritmo que lleva hasta ahora, si mejora incluso o si echa de menos a Ferrero más de lo que él pensaba. Para terminar, quiero que escuchéis todos esta frase, este fragmento del documental, a mi manera, de Carlos Alcaraz, en el que Juan Carlos Ferrero ya decía esto. Fijaos, escuchad bien la frase, porque es verdad que más o menos sabíamos todo un poco las diferencias, pero fijaos con qué, de qué manera tan rotunda y con qué claridad dice Juan Carlos Ferrero lo que piensa sobre cómo está llevando su carrera Carlos Alcaraz. Yo quiero que sea el mejor de la historia, pero no sé si voy a aguantar. El entendimiento del trabajo y sacrificio es diferente al nuestro. Es tan diferente que me genera dudas de si realmente así puede llegar a ser el mejor de la historia. Esto decía Juan Carlos Ferrero, el entrenador del mejor tenista del mundo, en ese documental. Alex. Bueno, yo creo que el documental destapó esas diferencias de cara al exterior. Yo sabes que soy muy amigo de Juan Carlos, es como si fuera un hermano pequeño y sí que lógicamente he hablado en muchas ocasiones con él y él me expresaba un poco inquietudes a nivel pues muy cariñoso, y a la vez tengo una relación espectacular con Carlitos y todo su entorno y toda su familia, y yo creo que ellos se iban adaptando. Pero como que Juanqui ahí lo hizo público y llamó mucho la atención porque, nadie se esperaba que dentro de ese grupo hubieran casi dos caminos que se estaban empezando a distanciar y se estaban empezando a abrir, ¿no? Parecía que siempre iban juntos y de golpe, después de esa declaración tan potente como la que acabáis de sacar ahora en este fragmento, pues todos nos quedamos bastante parados, ¿no? Sobre todo, a mí me llamó la atención que Juanqui fuera tan abierto públicamente. Sí. A partir de ahí... No era un off the record, era una declaración para un documental que se va a emitir en todo el mundo. O sea. Sí, y los resultados, en este caso, hicieron que esta relación a lo mejor no explotara antes. Y te digo, no explotara, pues a lo mejor por una pelota, porque si a lo mejor ese partido de Roland Garros que Alcaraz remonta de la forma que lo hizo este año en París, pierde y después vuelve a perder en Wimbledon, y a lo mejor todo hubiera estallado de una forma más abrupta. Ahora ha acabado el año y quizá no nos lo esperábamos, no la veíamos venir, pero sí que había algún indicio de que había sensaciones contrarias en el grupo, y al final esas diferencias, hayan sido las que hayan sido, pues han hecho que uno piense, oye, pues mira, hasta aquí hemos llegado porque yo prefiero no pasar por esto, y el otro dice, oye, pues muchas gracias por lo que me has ayudado, pero yo sinceramente, pues a lo mejor he de tirar por otro camino. Yo creo que esa es un poco más la sensación que se vive, de ahí que los dos digan, oye, yo he dado todo lo que tenía para ti y tú para mí, pues hasta aquí hemos llegado. Lo que pasa es que el comunicado y la forma que ha sido sí que da un poco sensación de que hay un dolor mutuo. Tú dices lo de Ferrero, que él dice, me hubiera gustado seguir. Bueno, a lo mejor él dice, me hubiera gustado seguir, pero las condiciones no está de acuerdo o no está a gusto. Eso es. O Alcaraz dice, oye, pues mira, al final si esto no es así, pues yo tampoco prefiero seguir. Por eso te digo, yo creo que
hay que entender y esperar a ver qué es lo que pasa. Bueno. Lo que no tengo duda es que, a Ferrero no le va a faltar ningún jugador, no le va a faltar trabajo en ninguna televisión, en ninguna radio, con ningún... en la Capitanía Copedis cuando acabe Ferrer, cuando sea, y a Alcaraz se le van a rifar todos los exjugadores del mundo para ayudarle. O sea, yo creo que los dos van a seguir triunfando, con la única pena de que no va a ser juntos, pero no hay que temer ni por la carrera de Alcaraz ni porque Ferrero no vaya a entrenar a un top mundial, porque yo creo que los dos en ese sentido han demostrado que están preparados para seguir triunfando. A ver si va a entrenar a Sinner. Hostia, Manu, no. Esa sí que no la veo. O sea, ahí sí que me mata. Psicológicamente yo no estoy preparado todavía para tomar eso. Porque mira que hace unos meses salió el nombre de Moyá, pero llevaba ya unos meses sin Rafa. Sí. Pero si ahora me dices que Ferrer... También te voy a decir una cosa. A ver. Que no digo que lo vaya a hacer, digo que a ver si le va a dar por irse. La filosofía de Sinner y la filosofía de Ferrero yo casan creo que más, ¿no? Claro. Dos robots. Sí, exactamente, eso te iba a decir. Es que Sinner es un robot. No, bueno, no dos robots, pero dos chicos igual, mucho, pues les interesa mucho lo que es el tenis y centrarse en eso, y a lo mejor no están tanto para otro tipo de situaciones. Está claro. Pero ahora mismo yo creo que Juanqui necesita un tiempo de reflexión, de tranquilidad, de quedarse en casa y de valorar lo que ha hecho, que creo que ha sido excepcional por su parte, y que Carlitos también se tome su tiempo, Manu. Pienso que necesita un mes, 2 para reflexionar, y cuando acabe el Open de Australia yo creo que será un buen momento para él decir, vale, este es mi equipo, ¿qué quiero? ¿Qué me falta? Exacto. ¿Qué puedo aportar? ¿O con lo que tengo ya me es suficiente para seguir triunfando? Pues las explicaciones de Alex Correia en el día en el que el número 1 del mundo del tenis, nuestro Carlos Alcaraz, le ha dicho no a su entrenador Juan Carlos Ferrero, o han llegado al acuerdo de decir no queremos seguir juntos. Juan Carlos Ferrero aquí tiene el micrófono para explicarnos y atendernos cuando quiera, igual que Carlitos Alcaraz, a quien le seguiremos admirando y animando, porque al final el deportista es él y él gestiona su carrera y toma sus decisiones, como bien claro dejó, a su manera. Y hasta ahora no le está yendo mal. Veremos a partir de ahora. Alex, un abrazo fuerte. Un abrazo. Cuídate. Fullana, un abrazo. Pedro. Un abrazo, buenas Chao. noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.